retomamos el libro de Romanos. Sé que fue de mucha bendición el sermón que el pastor Marcos trajo el domingo pasado. Yo me edifiqué también, lo pude contemplar y ver en internet. Ahora volvemos a nuestra serie Romanos y esta vez vamos a Romanos capítulo 9 y vamos a seguir en los versículos 14 al 18. Hoy va a ser una mañana de mucha edificación si prestan atención. Y el hecho es que vamos a responder una pregunta que nos hacen muchas personas. Cuando nosotros hablamos de la elección incondicional de Dios, que Dios tiene escogidos, la pregunta que más hace las personas es: entonces Dios es injusto, porque ha escogido unos para salvación y ha escogido unos para el infierno. Yo, para empezar, no veo ningún registro en la Biblia de que Dios escoja gente para el infierno. Sí que hay registros de que escoge gente para salvación, pero eso de que Dios escoge personas para el infierno no lo veo. Pero la pregunta de si Dios es injusto es una pregunta que también le hacen a Pablo, y Pablo la responde. Y hoy vamos a responder con la palabra de Dios esa pregunta. Entonces vamos a hacer la lectura en Romanos capítulo 9, versículos 14 al 18. Y dice así: ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Es decir, la misma pregunta, ¿es Dios injusto? De ningún modo, porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Hay una palabra muy difícil de predicar aquí, y es el hecho de escuchar o leer cómo Pablo dice que Dios al que quiere endurece. Porque pensar en un Dios que tiene misericordia de alguien, lo entendemos, porque es lo que siempre hemos visto, un Dios de amor y misericordioso. Pero pensar en un Dios que endurece a gente es lo que hace que muchas personas digan: ¿Dios va a endurecer a personas para que se pierdan? Y eso es lo que vamos a responder en este día. Tenemos que entender que Pablo estaba debatiendo en este momento sobre todo con judíos que estaban diciendo a Pablo que su mensaje no tenía sentido, porque si tenía sentido significaba que las promesas de Dios habían fallado, porque muchos judíos se habían perdido. Y nosotros vimos la semana anterior, no la otra, cómo Pablo hablaba con ellos de que el verdadero Israel de Dios no eran los judíos de sangre, sino aquellos que habían creído en el Mesías. Esos eran los verdaderos descendientes de Abraham. Por eso nosotros, aún no siendo judíos de sangre, llamamos a Abraham nuestro padre de la fe, porque somos descendientes de Abraham por Isaac, el hijo de la promesa. Somos descendientes de Abraham por la fe. De la misma manera que Abraham creyó y le fue contado por justicia, así nosotros hemos creído y nos ha sido contado por justicia. Alguien me dijo: ya, pero Abraham no conoció a Jesús. ¿Cómo pudo creer en Jesús? Tú tampoco lo has conocido, ya has creído en él. Abraham creyó en una promesa y tú has creído en otra promesa que está escrita. Y tú has creído en el Evangelio. Tú también has creído en algo que no has visto con tus ojos. Al final, la fe ha sido el canal por el cual el pueblo de Dios ha sido salvo siempre. El creer las palabras de Dios, el creer las promesas de Dios. Somos salvos por gracia, por la pura misericordia de Dios, y el canal es la fe, mediante la fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia, y nosotros igual. No son nuestras buenas obras las que nos justifican ante Dios, sino nuestra fe. El haber creído es lo que hace que cuando Dios nos mira, vea la justicia de Jesús en nosotros. Que es algo que explicábamos el otro día. No es que ahora Dios nos vea justos, es que Dios nos ve justificados. Es algo distinto. Nosotros no seremos justos nunca. Simplemente que ahora Dios nos mira y ve la justicia de Jesús en nosotros. Se llama una justicia imputada, algo que no nos pertenece y Dios nos ha dado por su gracia y misericordia. Ahora, cuando Dios te mira a ti, no ve tus buenas obras, ve las buenas obras que Jesús hizo. Por eso, cuando decimos que la salvación no es por obras, es cierto solamente en parte.
Porque sí es por obras, pero por las obras de Jesús. Porque sin las buenas obras de Jesús no habríamos sido salvos. Somos salvos porque Jesús vivió una vida perfecta. Somos salvos porque Jesús vivió una vida de obediencia. Somos salvos porque Jesús no cayó en la tentación. Como leíamos ayer, Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Somos salvos por sus obras perfectas que hicieron que Él sí llegara justo ante Dios. Y al haber creído en eso, esas obras perfectas pasan a nuestra vida. Y cuando Dios te mira ahora, no ve tu suciedad y no ve tu pecado, sino las buenas obras de Jesús, la justicia de Jesús. Cuando Pablo está hablando de estas cosas, y Pablo empieza a hablar de la elección, porque recuerdan que habíamos dicho que antes de que los dos niños nacieran, Dios había dicho: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Eso es lo que despierta rápido en la mente de cualquier ser humano una cosa. Entonces Dios es injusto, porque Esaú no había hecho nada malo y ya lo había aborrecido. Entonces Dios es injusto. Entonces vamos a entender eso hoy. ¿Es Dios injusto? ¿Es Dios acaso injusto? Porque primero vamos a tener que entender qué significa ser justo. Segundo, vamos a tener que entender que tu manera de entender la justicia no es la manera de entender la justicia de Dios. Que tú no puedes medir a Dios con la mente humana. Que tú no puedes creer que Dios entiende la vida como tú la entiendes. No es así. Dios ve la vida de otra manera. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Son mayores, son más profundos y son perfectos. Lo que tú crees que es justo, Dios lo ve de otra forma. Porque si fuéramos a ser conscientes, lo más justo sería que ninguno se salvara. Eso sería lo justo. Porque según la justicia humana, el malo tiene como resultado la condenación. Eso es justicia. Y si algo malo, resultado castigo. Eso es justicia. Entonces, si realmente Dios aplicara nuestra justicia humana, todos nos tendríamos que ir al infierno porque todos somos malos. Entonces, humanamente, Dios siempre va a parecerte injusto, pero Dios no es injusto. Dios es injusto para la mente del hombre, para la mente cegada por el enemigo. El problema es que Dios no es que sea injusto, Dios es misericordioso también. Entonces vamos a analizar el texto, porque la pregunta que siempre nos hace cuando hablamos de no es que Dios tiene escogidos, no es que la Biblia dice que a los que de antemano conoció, a esos también predestinó. Bueno, y es cuando la gente empieza a decir, entonces Dios predestina gente para el infierno. Hermano, eso no es algo nuevo. Porque los que predican las doctrinas de la gracia, o lo que mucha gente llama como el calvinismo, no es algo nuevo que inventó Calvino. La predestinación no la inventó Calvino. La predestinación la inspiró el Espíritu Santo, porque estaba escrito. Está escrito. Calvino no inventó nada. Calvino simplemente explicó lo que Pablo había escrito inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando empiezan a hablar de esas cosas, salta la pregunta: ¿a Jacob amó? ¿A Esaú aborreció? Entonces Dios es injusto. Y es cuando Pablo se adelanta y dice: ¿qué diremos entonces? ¿Hay injusticia en Dios? Y el mismo Pablo da la respuesta: de ningún modo. Lo bueno que tú no tienes que inventar nada para contestar a la gente que dice que Dios es injusto si tiene escogidos. Porque tú solo tienes que predicar lo que Pablo dijo, porque Pablo ya respondió esa pregunta. Porque no es una discusión nueva. Hace más de 2000 años que venimos discutiendo las mismas cosas y Pablo ya respondió. Lo primero que Pablo dice es: Dios no es injusto. Y utiliza la palabra de ningún modo. Es como decir rotundamente no. No simplemente Dios es injusto, no, es rotundamente no. No se nos puede pasar por la cabeza nunca que Dios sea injusto. ¿Cómo permite Dios que en un accidente de tráfico el borracho viva y la familia muera? ¿Es Dios? No, es injusto. Que no entiendas muchas cosas, que tú en tu mente humana las hubieras hecho diferentes, no significa que Dios sea injusto. Dios es perfecto, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es santo y Dios es justo. Que tú no entiendas su justicia es otra cosa. Cuando algo no entiendas, no creas que vas a debatir con Dios. Cuando algo no entiendas, reconoce una cosa: eres limitado. Pastor, hay cosas que no entiendo de la Biblia, me parece que se contradice. Eres limitado. Que tú no estés entendiendo algo no significa que se esté contradiciendo. Ese es el problema del hombre. Mirar la Biblia y que si yo no lo entiendo está mal.
No, otra cosa es que tú seas limitado y no lo estés entendiendo. Déjame animarte en una cosa. Lo que entiendes hoy de Dios no va a ser lo que entiendas dentro de 10 años. Yo no tengo el conocimiento de Dios que tengo hoy como el que tenía hace 7 años. La Biblia dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento es algo que va en crecimiento. Conforme vas madurando en la fe, conforme vas relacionándote con Dios, conforme vas relacionándote con la palabra de Dios, vas a crecer en conocimiento y es maravilloso. Porque muchas preguntas que hoy te haces y no tienen respuesta, mañana tendrán respuesta. Por eso no dejes de estudiar, por eso no dejes de buscar, por eso no dejes de profundizar en las Escrituras. Porque muchas preguntas que hoy te haces y no tienen respuesta, mañana tendrán sentido. Porque el crecimiento, hay que crecer en el conocimiento. No es algo que yo sé esto y punto. Hermano, el día que tú llegues a un punto que digas, yo ya sé todo de Dios, ese día es el que más perdido estás. Nunca vamos a saber todo de Dios. Dios se ha revelado en muchas áreas a nosotros, pero en otras áreas va a seguir siendo un misterio. Porque Dios es Dios y no es un hombre. Incluso la propia palabra dice, lo que Dios quiso revelar al hombre lo reveló. Y lo que no quiso revelar, no lo reveló. Hay cosas que Dios no ha querido contar al hombre. Hay preguntas que Dios no ha querido responder al hombre. Y por eso también en la vida del cristiano entra la fe. Porque hay cosas que Dios no responde, pero declara. Y hay que creerlas. Hermano, no cuestiones a Dios como a un ser humano, porque a veces Dios no te va a querer responder. Simplemente te va a decir, cree lo que he dicho. Pablo empieza a hablar y empieza a argumentar por qué Dios no es injusto. Y es cuando en el versículo 15 dice algo muy importante, porque él dice a Moisés, hablando de Dios, miren lo que le dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La primera frase empieza diciendo, porque Dios le dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión de quien yo tenga compasión. La gente se pone delante de Dios y dice, ¿por qué a ese lo salvas y a ese no? ¿Por qué a ese lo llamas y a ese no? ¿Por qué a ese lo usas y a ese no? Y Dios responde, porque soy Dios y elijo a quien quiero. Y tengo misericordia de quien quiero. Y tengo compasión de quien quiero. En la mente humana yo debería tener compasión del que parece más bueno y desechar al violador. Pero yo soy Dios. Y a veces quiero coger al violador y hacer de él un gran pastor. Entonces la primera respuesta de Pablo es, ¿acaso Dios es injusto? Pablo dice, de ningún modo. Y dice, entonces, ¿por qué hace esas cosas? Y la primera respuesta de Pablo es contundente, porque Dios es soberano. Dios hace esas cosas porque hace lo que quiere. Y no podemos debatir con Dios porque es Dios. No es el presidente del gobierno. Cuando algo no nos gusta, no nos podemos manifestar contra él. Cuando algo no nos gusta, no podemos votar para cambiarlo y echar y poner a otro Dios como ponemos a otro presidente. Él es Dios. Él no acepta debates, Él no acepta opiniones. Él no es elegido por democracia. Él es soberano. Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, con quien quiere, si quiere, donde quiere, porque Él es Dios. Él puede usar a un político y puede usar a un mendigo. Él puede coger a un violador y santificarlo. Y un hombre que aparentemente es bueno puede decir, a este no lo quiero para usarlo. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso y no hace aquello? Porque es Dios. Y en los atributos de Dios reina su soberanía. Y significa que Él va a hacer no lo que tú crees que es mejor. Él va a hacer lo que a Él le dé absolutamente la gana. Porque es Dios. Y el problema es cuando tú quieres que Dios haga las cosas según tus criterios. Señor, salva a mi marido, soy Dios y lo haré si quiero. Señor, dame un trabajo si quiero. Señor, sáname si quiero. No es lo que queréis, no es lo que me pedís, no es lo que declaráis, no es lo que decretáis, no es lo que profetizáis, es lo que yo quiero, porque yo soy Dios. Pablo ya acaba con la discusión. Pablo está diciendo, ¿queréis pelearos con Dios? ¿Queréis cuestionar a Dios? No estáis cuestionando a un hombre, es Dios, es soberano. Él no tiene ni siquiera que responderos. Vosotros vais a decir, ¿por qué, Señor? Y se va a callar. Porque no tiene ni por qué debatir con vosotros, porque es Dios.
El problema, hermanos, es que tú tienes la visión de Dios que te ha creado el mundo. Que tú tienes la visión de un Dios que parece un abuelo, que solo te complace, que solo te cuida, que solo te mima, que solo hace lo que tú quieres, que cada vez que pides hace lo que te... No, hermano. Dios no es papá, Dios no es un abuelo. Dios es el Señor. Dios es Rey de Reyes, es Señor de Señores, es el creador del universo, es el que controla todas las cosas. Él no hace lo que tú le pides, Él hace lo que Él quiere. A veces es tan bueno que lo que tú le pides, Él complace y te dice que sí. Pero no porque tú lo has pedido, es porque Él ha querido complacerte, porque es bueno. Pero a veces unos van a pedir cura, Señor, y va a curar, y vamos a ver un milagro. Y a veces otros van a decir cura, Señor, y no va a curar. A veces va a decir uno, abre una puerta de empleo y Dios va a dar un empleo. Y otros van a decir, abre una puerta de empleo y Dios no va a dar. Porque Dios es Dios. A veces dice sí y a veces dice no. Porque es soberano. El problema es la imagen que nos han creado de Dios. Cuando yo estudiaba la mitología griega y yo veía los dioses de los griegos, a Zeus, a Hades y todos esos dioses, hermano, esos dioses no contendían con el hombre. Esos gobernaban, esos dominaban, esos realmente parecían dioses. Cuando yo llegué a la iglesia evangélica y me presentaron a Dios, oh hermano, desde que lo llamaban Diosito, a que lo llamaban Papito, ya empecé a ver que la gente tenía una visión de Dios un poco pequeña. Oh Papito Dios, dame esto. No, hermano, ya cuando luego conocí gente que encima le exigía, porque yo declaro que mi familia es salva, porque yo decreto liberación para mi casa, porque yo profetizo puertas abiertas, yo pensaba, Dios, ¿qué es un camarero? Que va con una libreta y va haciendo lo que le exiges y le pides. Primera cosa, nunca llegarías al rey de España y le dirías, yo declaro que vas a hacer lo que yo quiero. Entonces no llegues al rey de reyes y le exijas nada. Si no le exiges ni siquiera a tu jefe, ¿quién te has creído para exigirle al Dios de dioses, al Rey de reyes, al Señor de señores? A tu jefe le ruegas, le pides, le imploras, le lloras, ¿y a Dios le decretas? ¿Y a Dios le declaras? ¿Y a Dios le exiges? He llegado a ver gente que dice a Dios, si le declaras la palabra, lo pones contra la pared porque no puede negarse. Y me quedo flipando, hermano. Gente que cree que coge a Dios de la camisa y lo pone contra la pared. Tú dijiste eso, ahora lo cumples. Gente que lo he visto así diciendo, tu palabra dice, cree en mí, serás salvo tú y tu casa. Entonces salva mi casa porque lo dice tu palabra. ¿Cómo? Primero, no te lo dijo a ti, se lo dijo a un centurión. ¿Acaso hablaba contigo? ¿Acaso la palabra de Dios dice, todo el que crea en mí será salvo él y su casa? Mentira, no lo dice. Segundo, te puedo dar infinidad de relatos bíblicos donde uno se salvó y sus padres no. Solo que Jesús se lo dijo, Dios se lo dijo a ese centurión. Dios tuvo un trato con ese hombre y le dijo, cree en mí, cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pero eso no significa que tú veas a Dios. Tu palabra dice que si cree en mí serás salvo tú y tu... ¿Qué te has creído tú que eres? ¿Acaso parece que ahora tú eres Dios y Él es el siervo? Parece que cada vez que tú vas a orar, Dios llega corriendo y dice, heme aquí, Señor, ¿qué puedo hacer hoy por usted? ¿Qué imagen nos han metido en la cabeza de Dios? ¿Un Dios que se desvive por vosotros? ¿Un Dios que os mima? ¿Sabéis por qué? Porque también han torcido en vuestra cabeza la imagen del Padre. Porque en vuestra casa también son los hijos los que mandan y el Padre el que sirve. Porque en vuestra casa ya no se ven las noticias, se ve Dora la exploradora, porque el nene vive eso. Porque en vuestra casa ya no se come comida de gente, se come palitos de pescado con forma de dibujos. Habéis cambiado vuestra alimentación para satisfacer al nene. Habéis cambiado vuestra tele para satisfacer al nene. No podemos comer en un restaurante porque tenemos al niño y no nos deja. No podemos viajar porque tenemos al niño y no nos deja. En vuestra casa el niño es el Señor y vosotros los siervos. Y por eso creéis que con Dios pasa lo mismo, que vosotros que sois los hijos mandáis y Él va a obedecer. Dios es un padre de verdad. Y un padre de verdad que sabe que el padre manda y el hijo obedece. Un padre de verdad cristiano, ¿sabes qué haría con el niño? Papá, Dora la exploradora. No, hijo, son las noticias. Papá, hijo, toda la vida vi las noticias. Tú llevas en esta casa 1 año.
Aquí se ven las noticias. Me aburro. Aprende. Aprende ya en esta vida no se va a hacer lo que tú quieres. Aprende ya desde pequeño que en esta vida hay gente que manda más que tú. Aprende ya en esta vida que te digan que no. Aprende ya en esta vida a obedecer. ¿Sabes qué os va a pasar? Que vuestro hijo va a tener 12, 13 años y vais a venir corriendo al despacho del pastor. Pastor, no puedo, se desvía, se ha vuelto rebelde. No se ha vuelto rebelde, tú lo has vuelto rebelde, mal padre. Tú lo has vuelto rebelde. Y no me traigas a tu adolescente ahora mal criado para que te lo enderece. Tú lo torciste, apáñate tú con él. Los metéis ahí en la escuela dominical creyendo que van a hacer esas mujeres un milagro y los van a volver cristianos porque vosotros durante la semana no hacéis nada con ellos. Esa escuela no debería ni de existir. Esa escuela, ¿sabes para qué existe? Para malos padres que no saben tener a los niños quietos en la sala. Porque eso nunca existió, existe ahora. Un lugar donde se entretiene a los niños para que no molesten durante el culto. Ves a una iglesia católica a ver si tienen escuela infantil. El niño aprende desde pequeño que durante la misa se está en silencio porque está hablando el cura. Y el cura no tiene ni que gritar y se le escucha. Y hay del niño que se mueve, un pellizco que se lleva. Y muchos lo sabéis porque venís de familias católicas y os llevaban a misa y no abríais ni la boca, nadie se iba al baño, nadie iba a beber agua. Ahí no tenían una fuente y no había nadie yendo al agua bendita a llenar un vaso y a bebérsela porque tenía sed. Era reverencia, era respeto. Llegamos a la iglesia evangélica, se ha vuelto un circo. El niño que pinte, que se beba un zumo, se coma 4 galletas, pero que no moleste, dale el iPad, dale el móvil. ¿Eso es educar a un hijo? ¿Eso es criar a un hijo en el camino y el temor del Señor? Espero, hermanos, espero. No sé si mañana tendré un hijo. Solo espero que Dios me permita criarlo de otra manera, porque esa no es la correcta. Esa no es la correcta. Solo quiero que sepan que están a tiempo de empezar a hacerlo de otra manera. Empezar a criar a sus hijos en el temor del Señor. Educar a sus hijos en el temor del Señor. ¿Saben qué hermoso será cuando sus hijos de 10 años estén en primera fila, calladitos, escuchando el sermón? Con 12 años ya estarán dando clase. Con 14 ya serán evangelistas. Y tendremos pastores con 20 años ya, porque habrán empezado de pequeños. Ahora tienes cultos de jóvenes que hay gente de 30 años. 30 años, que vive con los padres, va al culto de jóvenes. No, hermano, eso no es así. Es porque ahora tenemos una visión de un Padre diferente, porque tenemos una visión de nuestro Padre Celestial diferente. Creemos que que el Padre Celestial tiene que hacer lo que el Hijo le pide, y eso no es así. Hermano, a Dios no se le exige, a Dios se le ruega. Yo no digo que no le pidas a Dios lo que tú quieres, solo digo que nunca le exijas a Dios. Ruégale a Dios. Haz rogativas. Clama a Él. Ruégale, pídele por su gracia y misericordia que te dé lo que quieres, si es su voluntad. Pero el claro ejemplo es Jesús en Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Lo que le venía a Jesús era terrible, hermano. Era una tortura que acababa en muerte. Y aún así Él dijo, pero si tengo que pasar, porque es tu voluntad, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Y sabes cuál fue la palabra de Dios? Pues adelante, porque mi voluntad es que mueras. Isaías dice, y quiso Dios quebrantarlo. Cuando Jesús dijo, hágase tu voluntad, Dios dijo, amén, mi voluntad es la cruz, hijo. Y a mí me duele más que a ti, pero mi voluntad es la cruz, porque es la única manera de que alguien pague por el pecado de esta gente. Porque si yo les perdonara sin que nadie pague por su maldad, sería injusto. Pero como soy justo, alguien tiene que pagar el precio. Alguien tiene que ser castigado, porque ¿quién confiará en un rey que cuando alguien hace algo malo no castiga y siempre perdona? Y solo hay uno que puede pagar por el pecado de todos, y eres tú, mi unigénito, el perfecto, el Cordero de Dios. Y es porque soy justo que te voy a dejar morir en manos de ellos en la cruz. Soy tan justo que mi justicia a veces dice que alguien tiene que morir. La manera que nosotros tenemos de ver a Dios es muy diferente al Dios de las Escrituras. Por eso la Biblia dice que hasta el buey conoce a su dueño
pero mi pueblo no me conoce. Oseas dice, mi pueblo se pierde por falta de sentimientos, experiencias sobrenaturales, revelaciones. No, mi pueblo se pierde porque no me conoce. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Hermano, puedes tener experiencias divinas y no tener relación con Dios. Puedes tener experiencias de todo tipo y no conocer al Dios de la Biblia. Puedes tenerlas, porque yo conozco muchísima gente que cuenta muchas experiencias y le preguntas cosas de la Biblia y no conoce a Dios. Y es por eso que te acaban diciendo, yo no conozco la letra, pero yo conozco el Espíritu. No, hija mía, recuerda que el Espíritu también existe el diablo, también existen los demonios, y que ellos también hacen milagros, y que ellos también hacen experiencias, ellos también pueden hacer curas, ellos también pueden hablar al oído, ellos también pueden revelar. No, es que ese hombre me contó y me dijo algo y Dios le reveló. ¿Quién te ha dicho que solo Dios revela? Una bruja también trajo una visión a un rey. Las brujas también saben cosas. ¿Por qué? Porque el diablo también conoce tu vida y se las puedes decir. ¿Quién te ha dicho que solo Dios habla? Cuidado con las experiencias. Porque por falta de discernimiento hay gente que está viviendo una relación con el diablo y cree que la está viviendo con Dios y el Espíritu Santo. Cuidado con las experiencias. ¿Para qué experiencias si tenemos su voz? ¿Para qué quieres recaditos de Dios si ya te ha dado el mayor recado de la historia, la profecía más segura, si ya tenemos su palabra? Primera cosa que Pablo dice: Dios salva a quien quiere, Dios tiene misericordia de quien quiere, porque Dios es Dios y es soberano. Y no solo lo dice Pablo, miren, Isaías capítulo 46, versículo 9 y 10. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro, yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio, desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido, y todo lo que yo quiero, realizaré. Miren las palabras de Dios. Todo lo que yo quiero, lo hago. Mi propósito será establecido. Dios está diciendo, yo soy Dios. Y lo que yo quiero hacer, lo voy a hacer. Hay otra parte del profeta Isaías, dice, antes que hubiera día, yo era. Y no hay nadie que pueda arrebatarte de mi mano, porque operando yo, nadie puede impedir. Es soberano. Él controla todas las cosas. Miren, Daniel capítulo 4, versículos 34 al 35. Porque yo puedo decirte que es soberano, pero mejor que te lo diga él mismo con su palabra. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su dominio es un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad. ¿Qué dice? Él actúa conforme a su voluntad. En el ejército del cielo, hay uno que dice, vale, en el cielo actúa conforme a su voluntad, y entre los habitantes de la tierra. Dios hace lo que quiere aquí arriba en el cielo. Y Dios hace lo que quiere aquí abajo en la tierra. Te digo más, y Dios hace lo que quiere hasta debajo de la tierra. Porque Dios controla ángeles, habitantes de la tierra, y Dios tiene hasta dominio sobre los demonios. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Y eso es lo que muchos de nosotros hacemos con Dios. Cuestionamos lo que hace. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué permites que un niño muera al nacer? ¿Por qué permites que un niño de 5 años coja leucemia? ¿Por qué permites que en un accidente de tráfico muera el que iba la familia y viva el borracho? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira lo que dice Nabucodonosor. Nadie puede preguntarle a Dios qué has hecho. Porque dice que, más arriba ha dicho, que los habitantes de la tierra somos nada. No somos nadie para ir a cuestionar a Dios. Nadie. Dios no tiene por qué contarte por qué hace las cosas. A veces yo he pensado que es hasta mejor no preguntar, no vaya a ser que se arrepienta de haberme salvado. Porque un día lo vamos a llegar a convencer y al final va a decir, tienes razón, ¿sabes? Estoy salvando solo calaña de esta tierra, empezando por ti. Así que, ¿sabes qué? Vuélvete para atrás.
ves a rebozarte en el lodo y vete derecho al infierno, que es donde ibas de cabeza. Porque me has convencido. No se cuestiona a Dios. Por eso Pablo lo primero que dice es, porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Señor, ¿por qué él? Porque yo quiero. Señor, ¿por qué él no? Porque yo quiero. Métete hoy en la cabeza, hermano, que tú adoras, sigues y sirves a un Dios soberano. Te puedes ir a otra iglesia, sí. Que te presenten a otro Dios, sí. Pero este es el Dios verdadero. Vas a encontrar iglesias, hermanos, que te van a presentar a Dios como a ti te gusta. Porque hoy hay Dios a gusto de todos. Hoy la iglesia se ha vuelto un restaurante y solo buscamos complacer a los clientes. Pero mi deber no es complacerte con el Dios que tú quieres conocer. Mi deber es presentarte al Dios de la Biblia. Porque para presentarte a otro ya están los mormones, ya están los testigos de Jehová, ya están los católicos, ya están otras denominaciones. Pero yo solo tengo una responsabilidad mientras mi corazón lata en esta tierra, y es haber hablado del único Dios verdadero. ¿Sabéis por qué? Porque yo estaré un día muerto y estaré delante de Él. Y Él no me preguntará cuánta gente reuní. Él me medirá por cuán fiel he sido. Dios no va a decir, Juanma, tu iglesia no pasó de 100 personas. Mal pastor. No, Él va a ver la fidelidad de las cosas que enseñaba. Mi compromiso no es con la cantidad, mi compromiso es con la verdad. Y por eso yo tengo que decirte la verdad. Y déjame decirte una cosa, has conocido a un Dios de mentira. Te presentaron a un Dios que obedece tus palabras. Te dijeron que si dos se ponen de acuerdo, porque lo dice la Biblia, y es lo peor, que usan la propia palabra de ese Dios para presentarte a otro Dios. No, porque la Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo, Él lo hará. Y es por eso que te enseñaron a buscar gente para orar juntos por algo, porque si dos se ponen de acuerdo, lo hará. Y gente que ha ido con la Biblia a decir, tu palabra dice que si dos se ponen de acuerdo, lo harás. Entonces estamos dos pidiendo lo mismo, tienes la obligación de... Opa. Si Dios no nos ha consumido como a Sodoma y Gomorra, es porque es muy bueno, ¿eh? Porque viendo el pueblo que tiene en la tierra, nos merecemos incluso más que Sodoma y Gomorra. Porque Sodoma y Gomorra no querían nada con Dios. Nosotros hemos hecho algo peor. Lo hemos tomado, lo hemos torcido y lo hemos adaptado a nuestro gusto. Nos hemos creado uno nuevo. Hemos jugado con Él. Hemos blasfemado en su nombre. Hemos usado su iglesia y su casa para hacer circos. Si Dios no ha consumido su iglesia, es porque entre tanto circo hay un remanente que todavía quiere a la verdad y quiere al Dios verdadero. Si Dios no ha consumido todo esto, es porque todavía hay un remanente que lo busca con un corazón sincero. Pero déjame decirte, hermano, una cosa. Busca la Biblia. Deja de buscar en YouTube. Deja de estar todo el día escuchando a Alducín, a Olivares, a un montón de gente, ni siquiera a mí, y ponte a leer. No, porque yo ahora solo escucho a Miguel Núñez y Sugel Michelen. ¿Y quién te ha dicho que ellos son los buenos? Me lo recomendó usted, pastor. Ah, vale. ¿Y quién me ha dicho a mí que son los buenos? Yo era fan de Gille Ávila y ahora no puedo con sus mensajes. Yo vi que al final la única cosa segura era una: su palabra. Sí que leo, sí que asisto a predicaciones, pero mi alimento no está en esos sermones. Cada vez escucho menos. Porque al final lo que Dios quiere es hablar conmigo, no que habla otros a través de Él. Es hablar conmigo. Y como alguien dijo una vez, muy bien dicho, si quieres escuchar la voz de Dios, lee su palabra. Y si quieres escuchar la voz de Dios de forma audible, léela en voz alta. Pero esta es la voz de Dios y no hay otra. Todo lo que quiere decirte está aquí. Todo lo que necesitas para ser un buen marido está aquí. Todo lo que necesitas para ser una buena madre está aquí. Para tener un hogar feliz está aquí. Para tener una iglesia sana está aquí. Para ser un buen pastor está aquí. Todo está aquí. Como decíamos ayer, no hay un versículo para todo, pero toda la Biblia nos da ideas que nos sirven y valores que nos sirven para cualquier área de nuestra vida. No hay un versículo que diga no esnifes cocaína.
Pero la Biblia entera nos da un valor y unos principios que nos dan a entender que eso no conviene, que eso no edifica. Tú no puedes decir, es que yo esnifo porque no hay un mandamiento contra eso. ¡Hala! Yo voy a la discoteca porque Dios no dice nada de discotecas. Pero la Biblia crea valores, crea principios, dice muchas otras cosas. Y Dios te ha dado sabiduría para saber lo que conviene y lo que no. No necesitas un versículo para todo. Yo me hago un piercing porque la Biblia no tiene no necesitas un versículo para todo. La Biblia no tiene un versículo para todo, pero sirve para todas las áreas de nuestra vida. Es la palabra perfecta de Dios. Entonces, pastor, Dios es injusto porque a unos salva y a otros no. No, Dios es Dios y hace lo que quiere. Primera cosa esa. Segunda cosa que Pablo dice. El versículo 15 empieza diciendo, porque él dice a Moisés. Tengamos en cuenta que Pablo está hablando con judíos. Y para los judíos, Moisés, ¿quién era? Casi como el Papa para los católicos. Moisés era la ley. Moisés era el intermediario. Moisés era la palabra. Para un judío, lo que decía Moisés, como decimos hoy comúnmente, iba a misa. Y Pablo va a usar palabras de Moisés. Pablo va a usar palabras de Moisés. Pablo va a decirle a los judíos que se están peleando con él por algo que ya Moisés había dicho. Y Pablo cita una frase que nosotros podemos ver en Éxodo. Éxodo capítulo 33, leamos del 13 al 19. Ya no son palabras de Pablo, son palabras de Moisés. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y él respondió, Moisés, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces le dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el Señor dijo a Moisés, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Pablo está diciendo, yo no os estoy diciendo nada que la ley no haya dicho antes. Desde el principio Dios ha dicho que yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y tendré compasión de quien yo tenga compasión. La segunda respuesta de Pablo a ¿es Dios injusto? Es, primera, es soberano, no es injusto porque es Dios y hace lo que quiere. Segunda, no traigo una noticia nueva, desde el principio Dios dijo lo mismo. Pablo no está inventándose la predestinación. Pablo no está inventándose un discurso nuevo. Calvino no se inventó nada nuevo. Los reformadores no se inventaron nada nuevo. Desde Génesis Dios ha empezado a mostrar a uno sí y a otro no. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Porque del que quiero tengo misericordia y del que quiero tengo compasión y al que quiero endurezco. ¿Pero por qué? Parecemos niños cuando tenemos la época esa del por qué. Papá, ¿y eso por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Parecemos niños. Al final Dios dice, porque soy Dios. Y ahí ya no puedes decir por qué. Porque soy Dios. Cada vez que alguien te pregunte por qué Dios hace algo, tú respóndele tan sencillamente eso. Porque es Dios. Lo peor es que vosotros como cristianos intentáis debatir con el mundo para que el mundo entienda. No, dile al mundo claramente por qué es Dios. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué es Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué es Dios? ¿Por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué es Dios? ¿Podía acabar con ella? ¿Sí o no? ¿Podía matarnos a todos? Porque la manera de acabar con la maldad en el mundo es matarnos a nosotros.
No matar a los cocodrilos, no matar a los leones, ni matar al megalodón. Es matarnos a nosotros, hermano. Ni el megalodón, que es que he visto la película y me he traumatizado, ni el megalodón es tan malo como nosotros, hermano. Él no estaba haciendo nada malo, a él le dejaron subir a nuestras aguas. Él estaba muy tranquilo abajo. Pero hermano, la maldad del mundo existe porque existimos nosotros. Si Dios acabara con la maldad, no acabaría con Donald Trump, el coreano, Putin, la guerra, el ISIS, acabaría con toda la humanidad. Porque ¿qué hay de los violadores? ¿Qué hay de los malos padres? ¿Qué hay de los hijos desobedientes? Hay maldad en todos. Porque no hay uno bueno, no hay un justo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. A una se fueron, a una se hicieron inútiles. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios? Porque es Dios. Hoy vete de aquí solo con esa frase en tu corazón. Señor, ¿por qué me haces esto? Porque tú también le has debatido a Dios. Señor, yo oro, yo te busco. ¿Por qué permites? Porque soy Dios. Y si quiero que pases por el fuego, pasarás. Y si quiero que pases por el agua, pasarás. Y si te quiero meter un añito en el desierto, te meto. Porque soy Dios. Y yo no digo, no pasaréis por el fuego, pero sí que dije algo. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Y yo no dije que no pasaríais por el agua, pero sí dije algo. Cuando pases por las aguas no te anegarán. Porque a los mayores profetas los ha tenido en el desierto. No hubo un hombre mayor que Juan Bautista nacido de mujer y su ministerio fue en el desierto. Y nunca dijo, ¿por qué me tienes en el desierto? Nunca protestó. Porque el bastardo protesta, pero el hijo simplemente obedece. El hijo solo mira al padre y el padre dice, haz esto, y el hijo dice, de acuerdo, papá. Porque yo me crié en una sociedad donde a papá no se le protesta. Aunque no entiendas lo que papá dice, tú lo haces. Y si papá se fuma 2 paquetes de tabaco y te dice que tú no fumes, tú no fumas. Y, pero tú. Aquí se hace lo que yo digo. Y si yo quiero fumarme 2 paquetes, pero te digo que no fumes, tú no vas a fumar. ¿No habéis venido de casas así? Mi padre me decía, Juan Manuel, como te coja con una gota de alcohol en la boca, te voy a dar tal guantazo que te van a dar palmas hasta las orejas. Y me lo decía con una cerveza en la mano. ¿Es la manera como yo creo que se tiene que criar a un hijo? No. Yo creo que se cría con el ejemplo. Pero he sido criado en un mundo en el que el padre, aunque no te dé ejemplo, le haces caso. ¿Sí o no? Así es con Dios. No se le cuestiona, no se le pregunta, se le obedece. Como hijos debemos obedecer a Dios aun cuando lo que Dios pide no lo entendamos. Ejemplos. Abraham, qué gracia, ¿qué tal estás? ¿Feliz con tu hijo? Sí, Señor, gracias. Éramos estériles, tanto hemos pedido, tanto hemos soñado, tanto hemos rogado y por fin nos diste al hijo que tanto queríamos. Vale, pues ahora mátalo. Señor, ¿por qué? No cuestionó. No peleó. Soy tu hijo. Y seguramente el corazón de Abraham estaba quebrado. ¿Qué crees? ¿Que subió cantando con la daga? No, estaría roto por dentro. Él sí que seguramente se estaría cuestionando el por qué, pero no protestó. Solo sé que tú eres Dios y yo soy hijo. Tú pides y aunque no entienda, yo obedezco. Pero mira, al final Dios no permitió que lo matara. ¿Acaso Abraham sabía que al final pasaría eso? Abraham no lo sabía. Tú y yo conocemos toda la historia, pero Abraham fue viviendo la historia por momentos. Dios no le dijo a Abraham, sube que al final yo te voy a dar el cordero. No, porque si no un ángel no tendría que haberle dicho, para, porque él iba, José recibe unos sueños maravillosos de Dios. Él va a ser algo grande usado por Dios. Pero su historia empieza a torcerse, ¿verdad? Los hermanos lo venden. Llega a una casa y recibe un buen empleo, aunque sea como esclavo y mayordomo, pero tiene dominio sobre todo lo de Potifar, menos una cosa, su mujer. Pero la mujer intenta ir encima de José y por ser fiel a Dios, a pesar de que ha sido vendido por sus hermanos, no protesta y sigue siendo fiel a Dios.
que mucha gente solo es fiel a Dios cuando las cosas salen como les da la gana, que cuando sale mal no voy a la iglesia, me enfadé con Dios, hoy estoy triste y no me apetece porque Dios soy un nene mimado y no me da lo que quiero, entonces estoy triste y hoy no voy a cantarle. Tranquilo que hasta las piedras le cantan, puedes quedarte en casa. Hijos así Dios no va detrás, no, ven, ni el pastor tampoco. Pastor cuida ovejas, no mima niños. Llega la mujer de Potifar y le dice a José, José, mira, mi marido no está. Y solo estamos tú y yo y tan jovencito que eres, tan tierno. Y encima mi marido te ha puesto dominio sobre todas las cosas. Y yo soy de él también. Y él se resiste. Él no buscó una excusa de, ay, yo tenía que obedecer, era la mujer de mi Señor. No, él se resiste, porque él primero ponía a Dios. Y resistir y ser fiel a Dios trajo una consecuencia, cárcel, porque la mujer miente. Y yo no veo a José en la cárcel diciendo, Dios es injusto. Yo no pedí los sueños, me da los sueños y mis hermanos me venden. Yo no pedí estar aquí, él me mete aquí, viene una mujer a tentarme, soy fiel y me hago yo en la cárcel. Él no protesta. Él sigue creyendo. Y hay un momento en que Faraón tiene unos sueños y José va, y la frase que José dice es tremenda. Dice, Faraón, yo no sé lo que significan esos sueños, pero el Dios que me ha traído aquí sí. Él no se lleva la gloria en ningún momento. Él no cuestiona a Dios en ningún momento. Y a pesar de que humanamente parezca que Dios lo ha abandonado y todo lo que le pasa es injusto, José acaba siendo el segundo de Faraón, la mano derecha de Faraón. Y llegan sus hermanos y cuando van a pedir comida en ese tiempo de hambruna tienen miedo. Y José les dice una cosa tremenda. Dice, para ese tiempo Dios me preparó. Así que no tengáis miedo. Porque Dios me trajo aquí para haceros bien. No hay rencor, no hay protesta, no hay un niño mimado, solo hay una persona que a pesar de que humanamente a lo mejor no entendía nada, él seguía siendo fiel a Dios, porque el corazón de José seguramente decía, yo no sé por qué está haciendo las cosas así, pero sé que es Dios, es soberano, y yo solo tengo que aceptar su plan. Hay muchos casos así en la Biblia. Muchos casos así. De gente que tuvo que aceptar el propósito de Dios al no entenderlo. Gedeón, hombre valiente. ¿Qué valiente si soy el más pequeño de mi casa? No, pero valiente, no. Te voy a mandar a la guerra, Gedeón. Bueno, pues vamos a preparar un gran ejército. Y Dios empieza a poner pruebas y el ejército acaba con ¿cuántos? 300. ¿Contra cuántos? ¿Contra 50? Gedeón pensaría, pero ¿dónde vamos nosotros? ¿Dónde voy con este grupo? Pero él siguió andando y Dios dio victoria. Porque a Dios no se le cuestiona. Porque desde Génesis ya Dios ha mostrado que es soberano y hace lo que quiere. Salva a quien quiere, castiga a quien quiere, bendice a quien quiere. Hasta maldice a quien quiere. Dios no maldice, Dios sí maldice. Tú y yo no podemos, pero Él lo hace. Lee la palabra. Hay un texto que dice bendiciones sobre la obediencia y sigue diciendo maldiciones por la desobediencia. Dios maldice. Dios maldice, hermano. Dios castiga. ¿Qué crees que está la tierra sino maldita por nuestro pecado? Está maldita. ¿Y quién maldijo la tierra? Dios. Por tu pecado voy a maldecir la tierra y ahora ya verás tú. Y así está, desértica. ¿Creen ustedes que el Edén era un trocito de la tierra que se iba a quedar así? No, la orden de Dios era un mandato cultural. Era, haz que esto crezca. El plan de Dios es que toda la tierra fuera como el paraíso. Toda la tierra se volviera como el paraíso. Que siguieran creciendo árboles, que siguieran creciendo animales y que toda la tierra se volviera el paraíso, no un rinconcito. Ese era el plan y es lo que va a ser en la eternidad. No nos va a tener en un rinconcito, va a ser una tierra nueva. Toda ella va a ser el paraíso. Pero ellos rompieron y la tierra quedó maldita y nosotros lo hemos visto en Romanos, que la tierra gime, sufre y está esperando también el día de su redención. Porque no solo nosotros seremos redimidos, sino también la tierra.
Mira los vídeos de internet de cómo están nuestros mares, nuestros océanos, nuestras montañas. Y dime si la tierra no está sufriendo por el pecado también. Sufre. La segunda cosa que dice Pablo es que él no trae un discurso nuevo, es que Dios siempre ha sido así. Y que a Moisés ya le dijo, Moisés, tendré misericordia de quien tenga misericordia y tendré compasión de quien tenga compasión. Así que cuando pase algo en tu vida, hermano, no cuestiones más a Dios. Ah, Señor, pero yo me quiero casar, quiero hacer las cosas bien y no me salen los papeles. No cuestiones a Dios. Ah, Señor, tú lucha por obedecerle. Tú lucha por obedecerle. ¿Te has planteado si esa relación no te conviene? ¿O llevas 4 años peleándote por casarte con alguien que Dios en el fondo quiere que dejes ahí? Ojo, que a lo mejor estás peleando contra su voluntad y ni te das cuenta. Que somos así de testarudos. No, pastor, llevo 10 años queriendo dejar el noviazgo para casarme con fulano. Fulano no va a la iglesia, fulano no aparece en los cultos y... Ojo, que Dios a lo mejor te está mandando una gran señal y no hace falta que baje una voz y te lo diga. Hermano, a veces sois tan testarudos que todo el mundo ve la voluntad de Dios para tu vida menos tú. A veces sois tan testarudos que como pastor yo solo puedo esperar a que os hagáis daño para luego ir a recogeros. Hay algunos de vosotros que en vez de hacer la voluntad de Dios os estáis peleando con la voluntad de Dios. No, hermano, dejad de resistir a Dios. Dejad de cuestionar a Dios. Y dejad que Dios obre en vuestra vida. Dadle el timón del barco. Y no preguntéis hacia dónde va y por qué va por este camino, si por aquí era más corto, si aquí hay un atajo. Dios no coge atajos. A veces Dios coge el camino más largo. Ah, pero eso yo quería servir y me has traído a esta iglesia y ahora me dicen que hasta dentro de un año no puedo ni pensar en servir. No corras. No corras. No cojas atajos. Suelta el timón de tu vida y dáselo a Dios. Deja de dirigir tus pasos porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Y deja que Dios encamine tus pasos. No te pelees con Él, porque te digo una cosa, no vas a ganar el debate. No vas a ganar el discurso. Y Dios no es como mamá que le lloras media hora y al final dice, bueno, vale, pon lo que quieras. No, le vas a llorar 1 día, 2 días, 3 días y Él va a hacer lo que le dé la gana. A Dios no se le hace chantaje emocional como a algunos. Si no me bendices, ya no voy más a la iglesia. Oh, hermanos, yo espero que un día alguien me diga eso ahí dentro. Si no me pone a servir, ya no vengo más y me voy a servir a la iglesia de al lado. ¿Saben lo que le diría? Que Dios tenga misericordia de ese pastor. Va con Dios, ve. Oh, hermano, hay cada elemento suelto. Hay cada cabra por ahí. Oh, hermano, dicen que la cabra tira al monte y muchas han escapado caminando por fe. ¿Qué pasa? No, hermano, esta no es la iglesia Monte de Sión para que la cabra tire al monte. No, es caminando por fe. Tercer motivo que da Pablo. Pablo en el mismo versículo 15 dice, porque él dice a Moisés, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y tendré compasión de quien yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y mira lo que dice, porque la Escritura dice a Faraón, para eso mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea proclamado por la tierra. Dios tenía un propósito en Faraón, pero no era salvarlo. Era que la gloria de Dios corriera por la tierra. ¿Crees que la gente no empezó a decir lo que Dios había hecho? ¿Crees que la gente no empezó a hablar del poder de Dios? ¿Crees que la gente no empezó a decir que el hombre más poderoso del momento, que era Faraón, sucumbió al Dios de Israel? Claro que la gente lo empezó a decir. La gente empezó a ver y hablar del poder de Dios y darle gloria a Dios. Pero miren, hay mucha gente que se pelea con el hecho de que Dios endureciera a Faraón. Dice, ya, pero es que Dios no le dio ninguna oportunidad para que se salvara. Dios endureció el corazón de Faraón y es en ese momento en el que yo quiero terminar el sermón. Dios no endurece nada nuevo.
Esa es la parte que la gente no entiende. La gente cree que el hombre nace con un corazón blando y Dios lo pone duro. Oh, ahí habéis entendido mal el texto. Ninguno de nosotros tenía el corazón blando y Dios lo endureció. Todos nacemos con un corazón de piedra. Cuando Pablo dice, y al que quiere endurece, no está diciendo que Faraón tenía un corazón bueno y Dios lo volvió duro. Está diciendo, la palabra original está diciendo, no que lo vuelve duro, sino que lo endurece más de lo que ya estaba. ¿Qué es lo que hizo con Faraón? Faraón ya tenía maldad, y si te das cuenta, lo que Dios provocó en él era más rabia por el pueblo. Pero él ya odiaba al pueblo, ya los tenía esclavizados. No era un Faraón bueno, no los tratéis mal, ya los trataba mal. Lo único que provocó es más endurecimiento. Dios no pone a nadie en un corazón tierno y lo endurece. No, Dios como mucho nos cambia ese corazón de piedra, pero ya nacemos con él. Mira, la clave está en leer todo Éxodo. Pero vamos a leer unos versículos sueltos. Yo quiero que me sigan un momento. Éxodo capítulo 9, versículo 12. Yo le voy a pedir a Diego que pase al último, primero a ese. Y el Señor endureció el corazón de Faraón y no los escuchó, tal como el Señor había dicho a Moisés. Éxodo 9:12 dice que Dios endureció el corazón de... Oh, qué malo parece Dios, porque lo acaba de endurecer. Es la primera vez que pone Dios endureció el corazón de Faraón. Vamos a ver el corazón de Faraón antes. Éxodo 7, 13 y 14. Pero el corazón de Faraón se endureció. Ahí no lo hizo Dios, ya estaba duro. Se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Entonces el Señor dijo a Moisés, el corazón de Faraón es terco. No dice lo endurecido, dice el corazón de Faraón ya es terco, ya es duro. Y se niega a dejar ir a mi pueblo. Éxodo 8:15. Pero al ver Faraón que había alivio, endureció su corazón, él mismo. Y no los escuchó tal como el Señor había dicho. Éxodo 8:32. Pero Faraón endureció su corazón también esta vez y no dejó salir al pueblo. Solo luego en Éxodo 9:12 es cuando dice, y Dios endureció el corazón de Faraón, que es cuando ya lo puso peor. Pero todo el texto antes nos ha dicho que el corazón de Faraón ya era malo. Así que la gente no puede coger ese texto y decir que el corazón de Faraón era bueno y Dios lo endureció. No, Dios lo endureció, pero antes ya había dicho que el corazón de Faraón era terco. Del propio pueblo de Dios, ¿saben qué dice Dios de su pueblo? Este pueblo es de dura cerviz. Hablando de su propio pueblo. Entonces, el tercer motivo que dice Pablo es, Dios no condena a nadie porque todos nacen con ese corazón. Dios no endurece a la gente y a las otras las vuelve buenas. Dios no endurece a unos y a otros les da misericordia. No, Dios da misericordia a unos porque todos tienen el corazón duro. Es decir, Dios no elige gente para el infierno. Todos se iban al infierno y Dios elige a algunos por misericordia. Entonces ya lo que tú ves no es la justicia, ves la gran misericordia de Dios. Cuando ves que todos íbamos al infierno y Él salvó a algunos, cuando realmente no tenía por qué salvar a nadie. Entonces no debatas con Dios, solo da gracias, porque aún sin merecerlo, tú y yo estamos hoy aquí. Y la prueba más grande de que todos tenemos un mal corazón es Ezequiel 36, 25 al 27. Entonces yo os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón blando que teníais. No, el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. La promesa, ¿verdad?, de Pentecostés. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Para que rodéis, para que saltéis, para que gritéis, para que habléis en lenguas raras, para que profeticéis, para que andéis en mis estatutos. Ahora si eres obediente pero no giras, eres frío. Y el que gira, rueda, grita, está vivo. Está vivo. Déjame preguntar y cuestionar de quién está gobernado. ¿De quién está gobernado?
Porque a mí alguien me dice, pastor, ¿usted cree que eso es algo espiritual? Y digo, sí. Lo que no te voy a decir que eso sea el Espíritu Santo. Porque no creo que el Espíritu Santo haga hoy cosas que no ha hecho nunca en la historia. Que se esté inventando una manera nueva de culto. Que se esté inventando una manera nueva de manifestarse. Pastor, ¿usted cree en los milagros? Creo. ¿Cree que Dios cura? Creo. Pero esas cosas no las veo en la Biblia. Gente rodando, gente andando por el suelo a gatas como un animal, gente retorciéndose, gente circos, iglesias que hacen entrevistas hasta los endemoniados. ¿Tú quién eres? ¿Quién te envía? ¿Cómo has entrado? ¿Qué querías? ¿Dónde vas? Dentro de nada, esas iglesias se montan el Sálvame, un programa de tele, late night show. Hoy el endemoniado gadareno a contarnos sus propósitos. ¿Dónde vas? Qué falta de seriedad. Antiguamente a nuestros hermanos los mataban en el Coliseo. Hoy en la iglesia es motivo de burla. ¿Sabéis por qué no me da miedo la persecución? Al menos en Europa. Porque en Europa, igual que en Estados Unidos, la iglesia es risa. No van a perseguirla porque damos risa. Porque la gente piensas en los evangélicos y piensas en un grupo de locos. Que sus cultos parecen una secta de endemoniados. Somos la única iglesia de la que se burlan. Somos la única religión de la que hacen mofa. Y unos dirán, ya, pero porque somos los verdaderos. No, perdóname. Los verdaderos eran aquellos que salían a predicar y los romanos los mandaban a los leones, a morir en las manos de los gladiadores, que los ponían en el Coliseo, que los usaban de antorcha humana, y no aquellos que salen todo el día en vídeos de Facebook, de gente rodando, zapateando, de pastores tirando 15 litros de aceite por encima de personas, que si la unción de la chaqueta, que si la unción del zapato, que si la unción de la sal, que si la unción del agua, que si el aceite bendito. ¿Sabes a quién persiguen? A los misioneros de Corea, que no hacen circo, solo predican. A los misioneros de la India que no hacen circos, solo predican. A esos los matan, a esos los persiguen, porque esos de verdad son el pueblo de Dios. Y eso es lo que queremos para esta iglesia. Una iglesia seria. Y tú puedes decir que está fría. Oh, hermano, esta iglesia no es fría. Porque todo aquel que ora en casa, que canta en casa, que busca en casa, ya viene caliente de casa. No tiene que esperar que aquí le enciendan el microondas. El problema es que las iglesias se han llenado de gente tan lejana de Dios que tienen que hacer un circo de emociones para que la gente sienta algo. Oh, pastor, en tu iglesia no siento nada. Pues el problema es tuyo, porque yo vengo sintiendo a Dios desde mi casa. Porque Dios no me está esperando aquí, Dios vive conmigo. Yo nunca voy a ir a la iglesia y decir, en esta iglesia no se siente la presencia de Dios. Pues el problema es tuyo, porque Moisés no dijo, la presencia de Dios estará en la iglesia. Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, no me voy de este lugar, porque la presencia de Dios no está en lugares, va con la gente, está en personas. Yo soy morada del Espíritu Santo. Yo no necesito ni un culto para estar orando, un culto para llorar en su presencia. Puedo hacerlo solo en mi habitación, porque su presencia está conmigo, no está en edificios. Ese es el problema. No conocemos a Dios. Conocemos la religión evangélica, pero no conocemos al Dios de los evangelios. Hermano, y tu deber no es conocer lo que el pastor dice, es lo que la Biblia dice. Entonces concluyo. ¿Es Dios injusto porque a unos salva y a otros no? Número 1, no es injusto. Y las razones son, primera, es Dios, hace lo que quiere. Segunda, nadie merecía nada bueno. Porque justicia, injusticia, es decir, ay, eso, los dos merecían algo bueno y solo se lo ha dado a él, ha sido injusto. No. Todos merecíamos algo malo. Y gracias a Dios que a algunos nos ha dado misericordia. Número 3, esa cosa no es nueva. Desde Moisés Dios ya dijo que era soberano y que tendría compasión y misericordia de quien quisiera. Y número 4, Dios no endurece a nadie que tenga un corazón blando, porque todos nacemos con un corazón de piedra. Solo que algunos, como dice Ezequiel, que lo que describe Ezequiel es la conversión. Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento es eso que ha descrito Moisés más ampliamente. Yo os limpiaré de vuestra maldad, pondré un corazón de carne y pondré mi espíritu para que andéis en mis estatutos. Así que Dios no es injusto, Dios es Dios y hace lo que quiere.
Y gracias a Dios que de algunos tuvo misericordia. Así que desde hoy, hermano, que nadie cuestione a Dios. Sé como José, sé como Abraham, y aunque a cosas no entiendas, simplemente di amén y obedece a tu Señor. Vamos a ver.